Ahí. Ya. Lo vamos agrandando un poquitito para que el resto pueda verlo. Y yo lo voy manipulando, lo voy moviendo, en fin, tú me vas diciendo y yo te lo voy moviendo. Bien, compañeros, esta modalidad que me tocó a mí se refiere a lo que es el tratamiento de droga, ¿no? Por lo que yo puedo inferir de lo que leí aquí, justamente se está haciendo un diseño estratégico para lo que es la prevención de drogas, ¿no? Lo interesante de lo que pude acá sacar de lo que es el marco lógico, justamente, bueno, acá me quedan varias dudas respecto a lo que se entendía por marco lógico. En el diseño experimental, y aquí primera cosa me llamó la atención, en lo que ustedes ven aquí, cuasi experimental, no sé a qué se refieren con eso, no ponen una nomenclatura de la institución. Te lo aclaro. ¿Ya? En las ciencias naturales normalmente en los proyectos se pueden manipular muchas cosas. ¿Ya? Entonces tú sometes a un sujeto, a un objeto, a un estímulo, y tú puedes controlar todo el medio ambiente en el cual se somete a ese estímulo, que sea una semilla, nueva semilla, y eso se llama un diseño experimental. Eso se mide, se evalúa, es un proyecto. Y el cuasi experimental es el que se hace muchas veces sin poder hacer eso, porque tú lo dominas en las ciencias sociales, que tú aplicas la variable y observas cosas, pero tú no puedes controlar todo el experimento. Entonces por eso es cuasi experimental. Perfecto. Esa es la diferencia. Ahora, todo esto que estás diciendo va como en la parte previa, que es como la poda, todo ese primer cuadro. Por eso también le preguntaba al profesor delante que si, por ejemplo, el marco conceptual, el marco teórico iba dentro del marco de la parte previa. Efectivamente. Entonces ahí está lo que es establecimiento objetivo, población objetivo, diseño de estrategia, plantear el desarrollo, intervención, todo lo que es le previo, establecer resultados, criterios de evaluación. Yo, por si acaso, siempre considero todo como un todo, para que, según lo que explicaba el profesor, la misma situación. Objetivo de la prevención de drogas, enfoque de prevención de drogas, la misma situación, todo estaría en la parte previa. No, se no. Bueno, aquí se colocan algunos objetivos que son interesantes para entender un poco lo que viene enseguida. Modificar el estilo de vida familiar hacia un consumo cero y asumir el proceso científico de la sustancia en la cultura. Entonces, si se ve con una cuestión cultural y lo que se quiere cambiar es justamente al consumo cero, un poco lo que está llegando. Bien, ahora empezamos con lo que es marco lógico. Son, claro, toda esa foda y todos esos antecedentes previos, y ahora te metes. Claro, acá se divide justamente lo que son las etapas, justamente, y aquí los momentos. Aquí hay una etapa analítica donde se hacen 4 grandes aspectos del análisis de involucrado, análisis de participación por parte de la gente que va a estar en bajo estudio, los análisis de los problemas que existen, se analizan el punto 3, el análisis del objetivo, y la estrategia selección, o sea, análisis de alternativa de selección de las distintas estrategias que se van a tomar. Eso es la parte analítica. Con eso se pasaría justamente fuera de la construcción de la matriz de planificación del proyecto. Construcción de la matriz de planificación. Lógica vertical. Aquí una cosa interesante, no fue cuando me retiré que vieron todo lo horizontal y vertical, ¿no? No, pero lo vimos en el cuadro. Ah, ya el cuadro que vimos. Sí. Objetivo general, específico, resultados y actividades, indicadores, fuentes y factores externos. Eso es lo importante del marco lógico. Ese es el meollo. ¿Seguimos? Seguimos con la fase de identificación de problemas, análisis involucrado, análisis de participación. Y después análisis de problemas, objetivos y alternativas estratégicas. Y después se empieza recién con el diseño del proyecto, donde se hace una matriz de planificación, programa de actividades, programa de recursos y análisis de los factores de viabilidad del proyecto. Y en el último punto, justamente, cuando empieza la escritura del proyecto y la ejecución del proyecto, y después se hace un seguimiento de evaluación. Como conclusión, podemos sacar justamente que, por lo que señaló el profesor, que
que lo que el marco lógico permite justamente con eso, pero recién se puede empezar a hacer el proyecto, que es lo que más o menos el análisis que ustedes plantean. La pregunta que yo hago a todos, ¿no? Los que estamos escuchando acá, si esto nos agrega algún valor o nos complica más bien. ¿Ayuda, simplifica o complica? Profesor, ahí estaba justamente el... ¿Por qué es tan importante el marco lógico? ¿Nos va dando una orientación hacia lo que queremos el proyecto? Nos ayuda a ordenar. Y nos ayuda a que todo tenga un sentido, todo tenga... que tú puedas mostrar el proyecto como algo mucho más realista, en términos de que todos los componentes, la idea que tú tuviste, hacia dónde tú quieres llegar, los pasos que tienes que dar para eso, todo eso tenga un encadenamiento, un encadenamiento lógico, por eso es marco lógico. Y eso te ayuda a ordenarte a ti también, a ordenar tus recursos, y eso ayuda también a que se evalúe mejor el proyecto, porque se ve de forma más concreta ideas que pueden ser muy brillantes, pero que si tú no las expresas en una forma que cualquier observador externo pueda seguirla y pueda tener incluso elementos, informaciones para ver si es verdad, mentira, si se produce o no se produce, todo eso en definitiva le da un plus al proyecto, porque lo hace que sea viable. Porque cuando tengo que realizar proyectos, lo hacemos más que con el marco lógico que usted está planteando, que me parece bastante interesante, con los estudios clásicos, el estudio de mercado, estudio técnico, organizacional, el económico financiero. Tú lo puedes combinar, ¿no? Es como... ¿Pero sería reemplazar uno al otro o sería complementar? No necesariamente. Yo diría que la mayor parte de los proyectos que tienen que ver con el sector público usan el marco lógico. Esto está metido. Entonces todos los proyectos que vayan a ser de servicio público, que vayan a ser de desarrollo productivo, pero que está el sector público, debieran de tener marco lógico. Lo que pasa, Rodrigo, sí. Lo que pasa es que es súper evidenciable. La metodología del marco lógico, cuando tú tienes la planilla, es eso. Como dice el profesor, concreto y evidenciable. Entonces, no hay espacio para la incertidumbre, básicamente. Y también, hablando en castellano chilensis, no hay espacio para el carril. O sea, la ambigüedad no. Eso, medio de verificación, cantidad, todo de medio. Más encadenado. Eso es. Perfecto. Entonces, es súper, después más fácil incluso para avalarlo. Los registros, los medios de verificación, todo. Ahora, yo quiero insistir en esto y ustedes tómenlo así tal cual como lo estoy, porque es así. Este es un instrumento, no es un fin. Tomémoslo, es así. Ahora, es un instrumento también que nos puede ayudar muchísimo a ordenar justamente todo el proyecto abstracto que teníamos en el comienzo, concretarlo. Y la otra cosa es que yo de adrede, digamos, he pensado mucho en qué modelo podría presentarles alternativas para que ustedes mismos puedan ir viendo ventajas y desventajas. A mí, por ejemplo, yo ahora ya personalmente encuentro que acá lo hacen muy complicado, innecesariamente. Yo creo que podrían usar el cuadradito, ¿no?, de forma mucho más simple para ordenar las cosas. En cambio, va a haber otros que probablemente vamos a ver que pueden darle más utilidad. Muchas gracias. Pasamos entonces al modelo 2, 1 o 3. Hacen ustedes. Yo te voy abriendo y moviendo según que tú me des las indicaciones que me vayas dando. Este es el más largo. Así que... Este es el 3. Perdón. Por el tiempo veo que vamos a alcanzar a hacer esto y listo. No, qué lástima, pero no importa. Se ha detectado una amenaza. Bomba. Lo van a ir.
invertido como... Ya, pues señor, ¿qué es lo que queremos? Eso. No, pero está con duende. Sí, o sea, para financiar. Pucha, estaban más bien. El programa. Tiene que presentar un proyecto de programa social. ¿Y constantemente? Lo que pasa es que ahora está abriéndolo, entonces mejor dejarlo que trabaje un poco. Está recuperando el nombre. No, entonces por eso hay que cerrar. Ahí, Ya. ya muchachos, atención. Aquí define el proyecto, pero como ya lo sabemos, vamos a este es un tipo de diagnóstico. Primero vamos con la identificación del proyecto, luego con la formulación, la ejecución y la evaluación. Algunos recomiendan que la evaluación se vaya haciendo en todas las fases para no tener problemas al final. Aquí, según el modelo, dice que tiene 5 pasos, o sea, 5 fases, que el análisis de la participación, nosotros nos referimos ya en lo práctico. Por ejemplo, íbamos a construir un parque de recreación. Entonces, con participación de la comunidad. Había la necesidad de construir un parque, estaba el lugar, pero la municipalidad no tenía los recursos. Y esto es los análisis de los problemas. ¿Qué pasaba si la municipalidad nos daba ciertos elementos y nosotros buscábamos alianzas con otras instituciones para poder llevar a cabo el proyecto? Los objetivos los empezamos a analizar con mi compañera, los análisis de la alternativa, si construíamos el parque o no construíamos el parque, y estábamos haciendo la matriz de planificación. Vamos a la matriz, está ahí, ¿no? Esa. ¿Más arriba? Sí. ¿Ahí está bien? Vale. Más arriba. Vamos a mostrar el título. ¿Sí? Análisis de la participación. Estábamos señalando entonces cómo va a ser un proyecto de participación. Dice ahí que ofrece un panorama global de todas las personas, grupos e instituciones afectadas por el proyecto. Estábamos pensando que a lo mejor a cierta parte de los vecinos no les iba a gustar el parque porque van los niños, juegan a la pelota y les va a llegar y va a molestar a los vecinos. Las relaciones sociales, los conflictos que se podían crear por este proyecto, y identificamos a los grupos con sus intereses y expectativas en relación a los que quieren el parque versus los que no quieren el parque. Después vamos a la fase 3, elaborar tablas de participantes identificando a los implicados, diferenciando entre primarios y secundarios. Cuando tenemos las palabras primarios y secundarios, quiénes van a ser los actores que van a estar en el proyecto, y quiénes irán a ser los actores secundarios, que van a construir, los que van a construir. Y nos damos a considerar. ¿Ese? ¿O antes? Análisis de participación, a ver. Están unos cuadritos, no sé cómo es. ¿Eso ya lo vimos? Identificar las prioridades. Ahí. Sí, ¿a cuál vamos? ¿A ese? A ese, ya. Bueno, señala aquí que... Disculpe, te lo voy a agrandar. Ya. Análisis de participación. Análisis de la participación. Identificar sus intereses explícitos e implícitos en relación con los necesidades. Cada participante puede tener varios intereses. Entonces, hicimos una listita con cuáles eran los intereses de las personas que querían el parque versus las que no querían el parque. Se puede indicar la prioridad relativa que el proyecto debería dar a cada participante en función de sus intereses.
Y eso es que iban los intereses, digamos, reflejados en las necesidades de la comuna o del sitio que nosotros vamos a intervenir para tener un espacio de recreación. ¿Ya? Después reflejar los resultados en una tabla y acá abajo está la tabla. O sea, acá se va viendo que hay una estrategia de, este es casi como, hace las dos cosas al mismo tiempo, el análisis FODA, por decirlo así, está incorporado en todo ese diagnóstico y va concretándolo en el marco lógico. Exactamente, y aquí ya va la primera parte del marco lógico, y nosotros ya lo llenamos, pero teníamos... ¿Cómo lo llenaron? La junta de vecinos, los grupos, los intereses en la creación de un parque, los problemas percibidos. La MUNI no tiene recursos, los recursos y mandatos comunales. Recursos y mandatos era buscar recursos privados y los conflictos potenciales que vecinos colindantes con el parque se pusieran en contra. Esa era la identificación de la primera línea que nosotros quisimos hacer de hacer. Después, análisis de la participación, fase 2, valoración e importancia e influencia. Valoración de la influencia. Esto señala que el poder implicado para controlar las decisiones de un proyecto, facilitar su ejecución o dificultarla. Eso es lo que puede hacer un personaje ahí en un liderazgo. Valoración de la importancia. La importancia indica la prioridad dada por el financiador a la satisfacción de necesidades e intereses de determinados implicados. Lo que decíamos nosotros, un particular puede facilitar los dineros. Combinar la influencia e importancia en una matriz. Después nos vamos al frente. Y si ustedes pudieran sintetizar un poco cuáles son los elementos que para ustedes son más importantes de lo que vieron acá, de estos cuadros, porque hay muchos elementos. Sí, hay bastantes. ¿Cuáles son los que a ustedes le dan como un aporte para aplicar el marco lógico? Bueno, en realidad todos dan un aporte, porque todos tienen diferentes, son diferentes acciones, pero todas enfocadas en lo mismo. O sea, uno puede tomar esta o puede tomar la anterior, pero señalando... Pero todo esto yo lo veo todavía como muy diagnóstico, sí, toda esta parte, ¿no es cierto? Pero ustedes más abajo tienen una parte que es de árboles. Sí, ahí están los árboles. Claro, eso tal vez lo podrían... Bueno, para los que no conocen el árbol de problemas, generalmente el de abajo, el de arriba, las causas. Okay. Generalmente, bueno, el árbol se divide en dos situaciones o dos partes. La primera es el árbol de causa y efecto, pero siempre nosotros vamos a los efectos primero porque es lo que nos vemos, son tangibles. Entonces, la explicación de estos efectos se da en la causa. Y aquí aparecen los orígenes de los problemas. ¿Ya? Y con los orígenes de los problemas nosotros podemos conocer con certeza cuáles son los efectos para después aplicar el otro árbol, que es el árbol de efecto. De los efectos de lo que esperamos. De lo que esperamos. No, queda al revés. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos. O sea, en el fondo, estos árboles nos ayudan a ordenar lo que es causa y lo que es efecto. Al comienzo vemos solo el efecto, pero nos ayuda a ver las causas y después lo revertimos, ¿no? Decimos, ¿qué es lo que hay que mejorar? Esto, y eso pasan a ser los objetivos. Exacto. ¿No es cierto? Y pasan a ser los pasos, y todo es más lógico. Entonces, uno cuando interviene, bueno, estos son diagnósticos, porque aquí hay varios tipos de diagnósticos, y este es el diagnóstico que para algunos son mejores de aplicar, porque son más fáciles de determinar, fáciles de visualizar. Entonces, después de determinados los efectos, empezamos con el árbol de objetivos y tomamos acá los efectos, digamos, y los transformamos en situaciones que puedan mejorar
las problemáticas. ¿Ya? O sea, a ver, un ejemplo concreto, ¿se les ocurre de los proyectos con los que estamos trabajando? Un ejemplo concreto que sea un problema, que nosotros lo revertimos en este nuevo árbol y pasa a ser un objetivo. Yo pensaba, por ejemplo, en el proyecto de turismo, diría, ¿por qué no hay turismo? ¿O por qué es muy bajo el turismo en Chiloé? Digamos, ¿por qué teniendo como efecto eso no? Sí, bueno. Yo podría poner un ejemplo. Pero tú ves, eso es el efecto. ¿Cuál sería la causa? La causa... La poca gente que vive en el sector. La colectividad. Lo mismo yo lo veo de las bienes, por ejemplo, las ramales carreteras que existen en Chiloé, un efecto y la causa por la poca ciudadanía, por la poca gente que vive en el sector. Y te fijas que ahí estás construyendo un árbol donde hay una variable que es la que tú indicabas de la poca gente, otra variable que es la mala conectividad. Ya, y ahora, ¿cómo transformamos eso ahora en un árbol de objetivo? ¿Cuál podría ser el objetivo? Solucionar la conectividad. Claro, Pero objetivo ¿El general? específico. Sí, ¿El general? sí, el que reúne a todos, digamos. En el otro caso era, ¿por qué no hay turismo? ¿No es cierto? Ese es el problema. Ahora, potenciar el turismo. Al revés. Ya, ¿y cómo esos cosas negativas las transformamos entonces en, diríamos, objetivos específicos? En el caso, por ejemplo, de la carretera, puede ser que a lo mejor conectividad vial, mayor turismo, digamos, mayor personas. Por eso, pero el objetivo específico entonces, Eso, mejor conectividad. lograr que se construyan un par de carreteras, un par de calles. Y el objetivo específico, lo que decías tú, Desarrollar el turismo. no, de crear circuitos turísticos. No, pero pero lo tuyo era de gente, ¿o no? Era poca gente. Claro. Entonces tal vez generar actividades para que venga gente, una actividad pública, por ejemplo, o crear una universidad, por ejemplo, con lo que vienen. En muchas ocasiones hay como objetivo específico es generar un equipo que trabaje con exclusividad para desarrollar un proyecto. Porque eso en los servicios públicos, la exclusividad para desarrollar un proyecto no existe. Claro. Todo parece, pero cuando la situación es de real urgencia, yo creo que es importante plantear un objetivo específico que tiene que existir un equipo ad hoc. ¿Ya? Como objetivo crear un equipo ad hoc, y eso significa crear un equipo de varias áreas y articularlo para que desarrolle ese proyecto, porque si no la cuestión se diluye. ¿Ya? Que realmente suena como obvio, pero no. No lo es tanto, por supuesto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Sigamos. Seguimos con cuál. Es que ya parece que se entendió todo los árboles Sí, que pasó sí, por todo. es lo más importante. Sí. Análisis de las alternativas. Ya. Tú me dices hasta dónde. Subo. ¿Más? Ahí. Bueno, después de efectuado todo el tema de los diagnósticos, se dan las diferentes alternativas que tiene el proyecto y cuál sería el más viable. Y de ahí después pasamos a la matriz de planificación del proyecto. Y una matriz de NPP. ¿Qué es? Bueno, de ahí hay que responder todas estas preguntas. ¿Por qué este proyecto? ¿Qué desea? ¿Cómo alcanzará? Estas son las preguntas que se tiene que hacer uno para plantear las respuestas y las respuestas después graficarlas en el siguiente cuadro. O sea, las preguntas son bastante obvias, ¿no es cierto? Las Sí. preguntas que están acá. Chuta, ¿qué pasó? Se fue el ordenador, el computador. El del privado.
Bueno, las preguntas son bastante obvias en el sentido de que lo realmente importante es que se están aplicando las categorías del objetivo general, el objetivo específico, los componentes o los pasos, ¿no? Y las actividades que nos llevan a eso. Yo creo que no podemos perder tiempo con tratar de arreglar el computador. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que lo expliquen. Simplemente nos expliquen con nosotros. No vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Sí, se salió y se va a reiniciar y en fin va a ser un... Entonces si no les importa que lo traten de explicar con palabras. El grupo... Claro. Ya Mariela. Ahora aquí... Bueno, nosotros básicamente tocamos la modalidad número 3, que habla de la etapa del ciclo del proyecto, en donde empieza con la programación, el análisis, la planificación, lo que es la formulación, la ejecución y la evaluación de los proyectos. Por eso, como hablábamos también de lo que es los enfoques de los marcos lógicos, también muy parecido a lo que es el grupo número 1, lo que son los árboles genealógicos, lo que busca lo que es la causa y el efecto. Por ejemplo, te va a salir un ejemplo claro de que lo que era de que no hay suficiente alimentos en el valle. Y eso se produce por el efecto es que no hay alimentos suficientes en el valle. Y una de las causas es ha descendido la producción de las colinas, como también nos muestra el cómo y el entonces. Esa es la número 3. ¿Ese? Claro, pero más abajo vamos a ver lo que es los efectos y la causa. En la siguiente página. Sí, trato de ir, pero está lento el computador. Perfecto. Ahí. Debe. ¿Más abajo? Sí, profesor. Bueno, que aquí nos muestra el enfoque marcológico, estamos viendo lo que era el análisis del problema, que en este caso era que no hay alimentos suficientes en el valle. Ahí, eso. Exactamente, lo que es el análisis del problema. Y en eso tenemos lo que es una de las causas, es que ha descendido la producción en las colinas, como también se ha dividido una fuerte erosión de las tierras, y otra causa es la presencia de plagas en la zona. O sea, en el fondo es que nuevamente la misma situación. Tú ves una cosa, claro. En realidad, para plantearte un problema y para plantear un proyecto, tú tienes que preguntarte dónde están las causas de eso que estoy viendo. Claro. En este caso hay la baja producción en las colinas y viene seguido con todo que son lo que producen las otras causas, que es la erosión, las plagas. Como para agregar lo que está diciendo Juan, que ahí lo que decía que en esa etapa de análisis había que hacer el ordenamiento de los distintos problemas. Y un primer ordenamiento es la relación a causa y efecto. Exactamente. Y aquí tenemos el ordenamiento con el árbol genealógico que estábamos viendo anteriormente, en donde se ordena lo que es el análisis del objetivo. ¿Dónde voy? Ahí donde está usted. Porque estaba disperso anteriormente, estaba disperso lo que era la causa del efecto que producía. Y ahí está ordenado y está, bueno, el papel ya lo sale como el árbol en sí, a donde lo lleva, marcándolo al efecto. Por ejemplo, ¿qué provocaba también esta falta de alimentos en el valle? Era que la gente emigrara de la zona, como también producía diversas debilidades, digamos, en una nutrición deficiente para las personas. Y a continuación de esto teníamos lo que mostramos aquí, lo que es la causa y el efecto, y los medios y los fines. Y en eso, siguiendo la lógica de este marco... O sea, disculpa, sí, dale. No, porque está se ve como lo negativo. Pero a lo siguiente tenemos el efecto contrario, lo que es el positivo del árbol genealógico. O sea, perdón, del árbol... Claro. Claro.
del marco lógico, y en donde lo muestra lo positivo con un ejemplo en donde existe abundante alimentación en el valle, lo que provoca que la gente no migre del sector, que aumente la producción en las colinas, como también aumenta la producción de arrozales, en este caso que era el ejemplo que estábamos viendo, y a través de qué? De sistemas de riego potente, digamos, que traiga mayor flujo de agua, como también el abastecimiento regular de los insumos que produce para hacer las semillas, y esto que produce que llegamos a un cuadro final que es el que más me costó que María fue el otro. Sí, es que ahí en eso después que pasó de causa y efecto, como estaban en negativo, y se pasa a una condición positiva, entonces ahora se transforman en medio y fin. Claro. Entonces, todo esto van a contribuir a que se logre el fin. De hecho había una lectura de manera vertical que era súper clara. Claro, en la última... Si ocurre tal cosa, entonces ponía como un sí y un entonces. En esta Si ocurre que aumenta tal... que era como positivo, que esa misma, del sí al entonces. Entonces de esa forma era una lectura súper interesante. Entonces después finalmente, como sigue con este proceso de ordenar, después de que se hace esa lectura del sí y el entonces, si ocurre esta situación, entonces se va a mejorar lo otro. Se va a mejorar todo la producción de... Claro, ahí. O sea, cuando tú haces el camino inverso del diagnóstico. Sí. Exacto. Eso es. En el diagnóstico De lo que sea efecto, causa. Y ahora tú ves cómo se tienen que dar estas cosas para que haya el efecto. Exacto. Que es lo que Se quiere. transforma en objetivo Y finalmente. es súper bueno, porque si uno practica, le empieza a dar orden a todo. Y como mismo decía Mariela, que era como una transformación de un territorio perdedor a territorio ganador. Lo que dice que detiene la migración de las personas, aumenta el capital y al producir mayor rosales con mayor producción de agua, aumenta, digamos, el bienestar de la zona que está albergando la colina. Claro. Entonces ahí, finalmente, en este enfoque marcológico, fue pasando desde análisis de los participantes, análisis del problema, análisis objetivo, finalmente llega el análisis de la estrategia. Entonces están este problema principal, están todas estas posibles objetivos o estos medios para llegar al fin, y lo que hace es como agrupar. Entonces al agrupar voy a definir que hay dos estrategias y finalmente hay un cuadro donde los categoriza y les da... Y en la última página donde genera el cuadro, digamos, del análisis estratégico. Vamos. ¿Eso? Ese es donde muestra lo que son las variables del costo, el impacto, la sustentabilidad y el plazo que... Las estrategias salen desde el mismo. La estrategia 1 y la estrategia 2, y luego las analizan en el cuadro pequeño. Claro. Ahora lo que nosotros, el supuesto nuestro es que cómo llegaron a determinar que sea medio, bajo, complejo, finalmente según algún criterio que se establece el grupo de profesionales que estará... Claro, porque el grupo de profesionales ha hecho previamente un diagnóstico de lo que son ellos, los recursos que tienen, ese FOA, ¿no es cierto? Y entonces pueden ordenar bien los recursos una vez que ya han identificado bien el problema, que han visto sus causas, que lo han transformado entonces en una variedad deseable, con efecto, y que han ordenado cada una de esas causas como componentes para alcanzar esos efectos. Eso, y es eso. Y yo diría que uno lo puede aplicar tanto para hacer proyectos como para evaluar proyectos, la calidad de los proyectos. Tú lo evalúas en términos de la calidad positiva del proyecto, si efectivamente se están cumpliendo estas condiciones. Es decir, si está todo ordenado en términos de que vamos a llegar a una meta, vamos a llegar a un resultado, y está todo ordenado en que vamos a lograr estos componentes y vamos a tener un conjunto de actividades que nos lleven a eso. Claro. Y todo ordenado. Y que antes había un diagnóstico. Y acá se aplica también todo lo que veíamos en el bloque anterior, es decir,
tú todo esto lo haces con un estudio de prefactibilidad, donde tú vas viendo que efectivamente el problema que has detectado existe, que efectivamente hay evidencia de que esto es así. Y con eso tú vas a darle mucho peso, mucho fundamento a tu proyecto. Pero ahí con ese análisis de estrategia, ahí en ese momento se toman las decisiones, así como qué estrategia abordo primero, cuál después, o cuál desecho, o cuál no, por ejemplo. Ahí hay como te decía, en principio esta es una ayuda, es un apoyo que tú lo aplicas según el tipo de proyecto que tengas, pero en principio es como una combinación de darte cuenta de qué recursos tienes, cuáles son tus fortalezas, ¿no es cierto? Y cómo puedes transformar lo que es negativo en positivo, es decir, lo que vimos antes, junto con esto, que tú en el fondo ordenas bien el objeto que tú vas a intervenir. Y eso es lo que te lleva a ti a decidir cuáles son las prioridades. Porque si tú no tienes, por ejemplo, suficiente personal para lograr un componente de largo plazo, bueno, eso no lo priorizamos. Claro. Y vamos a priorizar, ¿no? Luis, ¿quieres seguir tú con el tuyo? Por cada vez que tenemos dudas, la idea acá es poder usar este instrumento para que facilite, no para que complique. La idea, por lo tanto, es también que tú rescates qué es lo que podemos agregar a lo que ya previamente habíamos aprendido. Es decir, ya tenemos la estructura básica metodológica. Ahora estamos viendo distintas modalidades y estamos viendo cómo ellas aportan y de esos aportes que podemos tomar para trabajar en nuestros casos. Sí, Dale nomás. no, pero creo que lo coloques porque... ¿Lo coloco? Vale. El tuyo era el número 4. ¿Cuáles son esas precauciones? A ver, yo en las precauciones estos estudios de prestabilidad no encuentro que tengan relación con eso, sino que son las características que debiera tener el instrumento, ¿cierto? El instrumento en específico. Entonces, en ese sentido son evitar